Hola. Bienvenido a un webinar más de la serie Salud y Felicidad. Damos la bienvenida al Dr. Guillermo Ramírez Núñez, quien será nuestro presentador y moderador el día de hoy. El Dr. Ramírez es actualmente director médico del Hospital Médica Campestre. Licenciado médico cirujano por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, cuenta con un máster en cuidados paliativos por la Universidad de Barcelona y una maestría en Administración y Gestión de Servicios de Salud por la Universidad Cuauhtémoc. Es también doctor en Administración por la Universidad IEXPO. Muchas gracias por acompañarnos. Comenzamos nuestro webinar. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este jueves de webinar de la serie Salud y Felicidad que presenta el Hospital Médica Campestre. El 5 de abril de este año, el Reino Unido informó sobre el hallazgo de 10 casos de una hepatitis aguda grave de origen desconocido en Escocia. Los pacientes fueron todos menores, entre los 11 meses y los 5 años de edad, y presentaban los síntomas comunes de una inflamación del hígado de origen viral. Sin embargo, las pruebas de laboratorio que se realizaron no resultó ninguna de las 5 variantes conocidas. Si bien es raro que la hepatitis viral aguda en los niños provoque una enfermedad grave, se sabe que esta nueva hepatitis suele ser agresiva, ya que el 10% de los casos ha requerido un trasplante. Sin embargo, también se sabe que esta enfermedad no es de propagación rápida, porque el número de casos identificados en lo que va del año no es lo relativamente alto. A pesar de que aún se desconoce la causa de la enfermedad, la detección temprana y las medidas básicas de precaución continúan siendo las herramientas más adecuadas para prevenir y, sobre todo, evitar complicaciones graves. Se han realizado varias hipótesis acerca de las posibles causas que ha generado este tipo de variante. Sin embargo, pues algunas de ellas coinciden que es relacionada a algún virus Epstein-Barr, en algunas otras situaciones a enfermedades secundarias por el COVID-19 o por algún adenovirus, pero la realidad es que todavía sigue en proceso de investigación. Y para eso, pues el día de hoy tenemos al doctor Javier Moisés Castellanos Martínez. El doctor es infectólogo pediatra y nos va a hablar sobre qué sabemos de la nueva hepatitis en niños. Vamos a hablar un poco del doctor Javier Moisés. Es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México con la especialidad de pediatría e infectología pediátrica, con sede en el Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional del IMSS. Tiene una maestría en investigación clínica por la Universidad de Guanajuato, ex profesor titular de pediatría en el Hospital de Ginecopediatría del IMSS en León, Guanajuato, en donde también fungió como jefe de urgencias y de pediatría, ex director de servicios clínicos del Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío. Actualmente es director de prevención y control de infecciones en Alba Diálisis y Trasplante en León, Guanajuato, investigador clínico en CIMOVA, pediatra e infectólogo pediatra en medicina infantil especializada en León y en el Hospital Médica Campestre. Es conferencista en diversos congresos y eventos científicos y académicos. Es autor y coautor de varias publicaciones en el área de las enfermedades infecciosas, vacunología y epidemiología hospitalaria. Pertenece a varios colegios y asociaciones, como es el Colegio de Pediatras del Estado de Guanajuato, a la Asociación Mexicana de Infectología y Microbiología Clínica, a la Asociación Mexicana de Infectología Pediátrica y a la Asociación Mexicana de Vacunología. Doctor, qué gusto saludarlo. Bienvenido a este jueves de webinar. Pues muy agradecido, en verdad, muy agradecido por la invitación y la oportunidad de dirigirme al público, a la audiencia de Médica Campestre, ¿no? Que ya son algunas décadas de estar por aquí y siempre es muy grato poder aportar un poquito. Muy bien, doctor. Pues bienvenido a un tema muy interesante, sobre todo porque nos han solicitado mucho este tema a través de las redes sociales y pues bueno, para ellos y pues justamente de la mano de un especialista como usted, cedo la palabra. Pues muchísimas gracias. Sí es un tema que ha llamado la atención a todos y al decir a todos, desde luego que nos incluimos los médicos y en especial los que nos dedicamos a los niños y muy especialmente a los que nos dedicamos a las enfermedades infecciosas por pues lo que ha sucedido en los últimos años, ¿no? Y estar hablando ahora de hepatitis, de una hepatitis que no conocemos a ciencia cierta cuál es su causa, que por fortuna no se ha diseminado de manera rápida, pero que hay que hacer algunas consideraciones. Y la verdad es que esta plática quisiera aprovecharla para hablar de las hepatitis en general en pediatría
y resolver muchos aspectos que percibo en la consulta, que son dudas o que son aspectos que no se conocen y que pueden ser útiles para lo que justamente tiene la intención de estos webinars y que es contribuir al cuidado de la salud de la población. Entonces, con esta breve introducción empezamos y quiero anticipar que el lenguaje, los conceptos están pensados para el público en general y no tanto para médicos o para personal sanitario, pero creo que puede ser útil para todos, ¿no? Y empezando, ¿qué cosa es la hepatitis? Bueno, en sentido más simple de todos, la hepatitis es la inflamación del hígado. Si el hígado se inflama por muy diferentes razones y sea la causa que sea, si el hígado se inflama, estamos hablando de hepatitis. ¿Y cuáles son las causas más frecuentes de esta inflamación del hígado en pediatría? Pues sin duda las causas más comunes son las infecciosas y dentro de ellas las virales, no son las únicas. Hay enfermedades bacterianas, por ejemplo, que pueden causar inflamación hepática dentro del contexto de un padecimiento más amplio, como por ejemplo la fiebre tifoidea, se puede acompañar de hepatitis, lo que llamamos hepatitis tifoidea, pero el contexto de inflamación primariamente hepática, la gran mayoría son procesos virales, diferentes virus. ¿Y cuáles son los virus que pueden causar hepatitis? Bueno, pues los virus que afectan principalmente al hígado, y aquí enfatizo principalmente porque siempre que hay hepatitis hay inflamación de algún órgano más, pero la afectación principal, el órgano blanco, como lo llamamos, es el hígado. Y se han ido conociendo poco a poco. Cuando yo era joven, cuando estaba estudiando pediatría, pues conocíamos la hepatitis A y la hepatitis B. Y de repente empezamos a ver pacientes que no tenían hepatitis A ni B. Y se llamó así hepatitis no A, no B. Después se identificó el virus C, después el virus D, el virus C, y así hemos ido avanzando. Entonces, los virus que afectan principalmente al hígado se han ido conociendo y caracterizando a lo largo de décadas de investigación y de estudio. Y se les ha denominado de la manera más simple, con las letras del alfabeto. Y hasta ahora conocemos 5 y quizás 6, ahorita lo hablamos más adelante, ¿no? Que son las letras que decían mis maestros más difíciles de recordar, A, B, C, D y E. Todos ellos causan la misma enfermedad y se transmiten igual. Todos son contagiosos. ¿Cómo se transmiten y cómo se adquieren? Bueno, aquí hay similitudes y diferencias. Vale la pena, todos causan inflamación del hígado. De hecho, estamos hablando justamente de hepatitis. Y en este sentido, pareciera que la enfermedad por cualquiera de ellos puede ser igual. Pero hay similitudes, o sea, hay muchos aspectos parecidos, casi iguales, entre las hepatitis producidas por esos diferentes virus, pero también hay diferencias, y algunas diferencias son sustanciales. Las principales las encontramos en la manera en que estos virus se transmiten, así como en algunas características y comportamiento de la enfermedad, especialmente en la gravedad y en las diversas formas de evolución a lo largo del tiempo. Ahí hay algunas diferencias y quiero aprovechar este webinar para comentarlas de la manera más clara, más simple y que sea útil. Primero la primera, la hepatitis A. ¿Por qué? Porque es la más frecuente en la infancia. El virus se adquiere por la ingesta, el virus entra por la boca, no hay otra. Entra por la boca, sería excepcional que haya alguna otra vía, pero en la inmensa mayoría, prácticamente en el 100% de las personas, niños y adultos que se enferman de hepatitis, el virus se ingiere por agua o alimentos contaminados, por bebidas o alimentos contaminados. Entonces, esto ya nos dice también cuál sería la primera medida de prevención, que es higiene de manos, higiene de bebidas, higiene de alimentos. La hepatitis A generalmente tiene una evolución muy benigna y esto puede ser sorpresivo para muchas personas. Tan benigna que muchas veces no se diagnostica, debido a que puede no haber síntomas, y eso lo llamamos infección asintomática, o bien porque llegan a ser muy leves y totalmente inespecíficos, como el niño o la niña se siente mal, está un poco decaída, tiene un poco de fiebre,
está comiendo menos, llega a vomitar y se revisa y no se encuentra nada, se le dice a la mamá, oye, puede ser algo viral, hay que esperar, alguien puede decidir dar algún medicamento o dar algún antibiótico, que en el caso de hepatitis puede ser riesgoso, sin que aparezca la coloración amarillenta de la piel que llamamos ictericia. Y esto sucede, quiero enfatizar, en la mayoría de las veces. La mayor parte de los niños que tienen hepatitis no se ponen amarillos. Entonces la enfermedad se presenta y cura muchas veces sin que se hubiera diagnosticado. Esta es una forma frecuente, pero en otras ocasiones no es tan benigna y puede haber síntomas más intensos, decaimiento acentuado, fiebre de grado variable, pérdida del apetito, vómito persistente y lo que consideramos característico de la enfermedad y que permite que todo el mundo haga el diagnóstico. Es la coloración amarilla de la piel y de lo blanco de los ojos. Se ponen amarillos y también regularmente se oscurece la orina. A veces parece refresco de manzana o a veces mucho más oscura como refresco de cola. Entonces, cuando hay estos síntomas y se nota la coloración amarilla, la ictericia y la coloración oscura de la orina en la coluria, cualquiera hace el diagnóstico y la mamá ya llega con el diagnóstico al consultorio. Esto sucede con frecuencia, pero es menos frecuente que los cuadros más leves. Por fortuna, también, aunque se pongan mal, aunque tengan más síntomas, generalmente esta enfermedad tiene un curso benigno en la gran mayoría de las ocasiones y se resuelve por completo. Pero puede ser que se necesitan varios días o a veces algunas semanas para que desaparezcan los síntomas y se requieren semanas o a veces algunos meses para que se normalicen las alteraciones en los estudios de laboratorio. Entonces, la hepatitis A, generalmente muy benigna, a veces no lo es tanto, los síntomas son más intensos, duran más tiempo, pueden durar días, a veces algunas semanas, tardan en normalizarse las pruebas de laboratorio, pero finalmente se resuelve, que es quizá lo más importante. Pero no siempre es así. Hay algunas ocasiones todavía menos frecuentes que el curso es más serio. Algunos pacientes pueden llegar a tener ictericia muy intensa, se ponen como canarios que se mantienen así semanas, o en algunas otras ocasiones la enfermedad evoluciona de lo que llamamos manera bifásica, en que hay una mejoría muy clara, desaparecen los síntomas, las pruebas de laboratorio se normalizan y después de algunas semanas o incluso pocos meses todo se repite. De hecho, algunos médicos dicen, oye, pues le está dando otra vez hepatitis, eso no puede ser porque la hepatitis A da solo una vez en la vida, deja inmunidad y no pasa más. Pero no es otra hepatitis, es la misma enfermedad que no se resolvió y que tiene esta evolución bifásica. Entonces, a veces no es tan benigna. Pero el problema más serio de la hepatitis A es la hepatitis aguda grave. Es la forma clínica menos frecuente. Se estima que posiblemente ocurra en 1 de cada 500 a 1000 casos de hepatitis en esta forma grave, pero es una situación que pone en peligro la vida. Se requiere atención de terapia intensiva altamente especializada y en muchas ocasiones de trasplante hepático. Aquí quiero decirles que cuando todavía estaba trabajando en el IMSS, aquí en León, Guanajuato, que es un hospital que recibe pacientes de todo el estado e incluso de Aguascalientes, del sur del estado de Jalisco y de algunas otras regiones, veía entre 2 y 4 niños con hepatitis aguda grave cada año. Es decir, sí se ven, sí llega a ocurrir. En la consulta privada ocasionalmente me ha tocado ver algunos. Son pacientes que uno no quiere que se presenten, tienen una condición sumamente grave, requieren terapia intensiva con apoyo muy fuerte de muchos especialistas con requerimientos transfusionales altos, sangran mucho y en México la mortalidad es considerablemente alta, mueren al menos el 50%. Muchos requieren trasplante hepático y hay muy pocos hospitales en México que tienen los recursos y el personal capacitado para una intervención de esta naturaleza. Entonces, si bien es la forma menos frecuente, puede ocurrir y es una enfermedad evitable. Vamos con la hepatitis B. El virus B también puede causar una enfermedad benigna que se cura por completo en el plazo de algunas semanas o pocos meses y puede ser tanto anictérica, sin ictericia, sin coloración amarillenta, como con ictericia.
es muy frecuente que tenga una evolución asintomática. Las personas no se dan cuenta que tuvieron hepatitis B o con síntomas leves e inespecíficos sin ictericia. Pero esto más que una ventaja en el caso de la hepatitis B es un riesgo. ¿Por qué? Porque a diferencia de la hepatitis A, que se cura en la mayor parte de las veces o puede llegar a tener una forma aguda grave, que si llega a curar el hígado queda totalmente indemne y no hay ningún daño residual, la hepatitis B no es así. Porque puede ocasionar otras formas de enfermedad que se deben tener muy en cuenta. Muy, muy rara vez causa enfermedad grave, pero algunas personas, aún aquellas que cursaron inicialmente con síntomas leves, pueden llegar a desarrollar dos cosas. Un estado de portador asintomático, es decir, el virus queda en su organismo, no les da ningún síntoma, no les da ningún problema y casi no les da alteraciones de laboratorio, pero ahí está. Y puede transmitirse y puede contagiar si la persona dona sangre o si la persona tiene un bebé. Si es mujer y tiene un bebé, puede transmitirlo a su niño. Y puede dar lugar a hepatitis crónica. Y aquellos que tienen hepatitis crónica pueden terminar en cáncer hepatocelular previo a pasar por cirrosis. Es decir, y no sucede con demasiada poca frecuencia, más o menos. Pero más o menos entre 5 y 10% de las personas que tuvieron hepatitis adultos llegan a desarrollar formas crónicas de la enfermedad. Son un porcentaje pequeño, pero no es para nada despreciable. ¿Cuáles son las diferencias principales con la hepatitis A? Pues son la vía de transmisión. La hepatitis B se transmite por contacto sexual o por la inoculación con punzocortantes contaminados. Transfusiones de sangre total o fracciones como plasma o concentrados plaquetarios o glóbulos rojos. Pero aquí sí vale la pena dejar muy claro que esta forma de transmisión a través de la transfusión de sangre o productos sanguíneos se ha prácticamente eliminado desde hace ya muchos años, desde que se empiezan a aplicar de manera adecuada los protocolos de sangre segura, en que primero no se elige cualquier donador, como sucedía hace algunas décadas, que había incluso donadores profesionales, personas de muy bajos recursos que vivían de ir a donar sangre, y todas se les hacen diversos estudios de laboratorio para tener la mayor certidumbre posible de que no estamos transmitiendo ninguna infección. Entonces, desde que estos protocolos de sangre segura existen, la adquisición de hepatitis B o C por estos productos se ha reducido casi a cero. En la edad pediátrica, la enfermedad se puede adquirir en el periodo perinatal y esto es un mensaje muy claro que quisiera mandar a las madres y los padres, aquellos que todavía están en edad reproductiva, si están embarazados y se lo puedan estar en los próximos años. ¿Por qué? Porque el virus se puede transmitir en el periodo perinatal si la madre está infectada y comentábamos que muchas personas pueden estarlo sin saberlo. Y esto hace entonces muy conveniente que todas las mujeres embarazadas se hagan una prueba para asegurarse de que no hay infección, porque lo pueden transmitir a su bebé y eso puede ser un problema serio para el niño. Así como se hacen pruebas para sífilis o para VIH, que son muy rutinarias en el embarazo, desafortunadamente la práctica de pruebas para hepatitis B no se ha generalizado. Se hacen muy poco en los hospitales públicos y yo diría que muy poquito a nada en el medio privado. Es una prueba relativamente barata que no incrementa el costo de todo lo que se hace para la atención del embarazo y el nacimiento. Entonces, la recomendación es háganlo. Antes del año 2000, en finales de los años 90, en el IMSS hicimos un estudio para ver qué tantas mujeres estaban infectadas con virus de hepatitis B y nos resultó que más o menos una de cada 250, una de cada 300 en León de las mujeres sanas que acudían al IMSS lo tenían el virus. Entonces, una de cada 200, una de cada 300 parece poco, pero recordemos que nacen miles de niños o decenas de miles de niños cada año en el estado. Entonces, seguramente hay algunas mujeres que tienen hepatitis, que lo transmiten a su niño y que el niño va a tener problema muchos años después. Y que esto se podría identificar y resolver si todas se hicieran una prueba. ¿Por qué esta recomendación? Las personas adultas, aún aquellas sin factores de riesgo, pueden llegar a ser portadores asintomáticos o desarrollar hepatitis crónica, comentábamos en el 5 a 10% de los casos. Esto puede ocurrir incluso si se presentaron
inicialmente enfermedad leve o asintomática que no haya sido diagnosticada. Pero en los niños, la probabilidad de enfermedad crónica es mucho mayor. Y en los casos en que el niño lo adquiere de su madre, en la etapa perinatal, desarrollan la enfermedad crónica hasta 70 o 80%. Y eso puede pasar desapercibido durante muchos años, incluso décadas. Y con el tiempo darse cuenta que tiene una enfermedad crónica que no se diagnosticó en la infancia porque no dio ningún síntoma y que se adquirió de su madre y que se pudo haber evitado con medidas relativamente simples. La hepatitis C es muy poco frecuente en niños. El virus se adquiere por transfusión o por inoculación con punciones con material contaminado, esto fundamentalmente en adictos. La transmisión perinatal, a diferencia de la hepatitis B, es muy infrecuente, es muy difícil. En la gran mayoría de las ocasiones causa sintomatología leve en el adulto y es común que pase desapercibida y no se diagnostique en etapas iniciales. Pero aquí el riesgo de enfermedad crónica es mucho mayor que en la hepatitis B, porque hasta 70% de los adultos que se infectan con el virus de hepatitis C desarrollan la enfermedad crónica que puede terminar en cirrosis y en cáncer hepatocelular. La hepatitis D la vamos a nombrar, es sumamente infrecuente, puede infectar un hígado solamente si esa persona está también infectada por virus B, es decir, el virus D de dedo no puede producir enfermedad por sí mismo, requiere de coinfección por virus B, pero cuando esto ocurre puede haber mayor riesgo de enfermedad grave. Y finalmente la hepatitis E es muy infrecuente. El virus se adquiere, al igual que el virus A, por vía bucal, es mucho menos frecuente que el virus A, pero cuando ocurre hay mayor riesgo de enfermedad aguda grave. Comentábamos que en el caso de hepatitis B ocurre en 1 de cada 500 o 1000 o 2000 casos. Aquí no, aquí es mucho más común, si se adquiere hepatitis C, entre el 1 y el 5%, es decir, 1 de cada 100 a 1 de cada 20, pueden tener enfermedad aguda grave y esto es especialmente severo en las mujeres embarazadas. Alrededor del 20% de las embarazadas que adquieren hepatitis E tienen enfermedad aguda grave. Por fortuna es muy poco frecuente, no hay vacuna, pero las medidas son higiene de manos, higiene de alimentos e higiene de bebidas. Y la hepatitis G, lo comento porque alguien lo puede haber leído o oído, se ha descrito el virus, pero no es claro que pueda causar enfermedad en humanos, así es de que esa la dejamos aparte. Y bueno, vamos al tema, ya con este antecedente de las hepatitis, a ver en qué contexto cabe esta hepatitis aguda grave, reciente, de causa no conocida. Ya comentaba el doctor que en el mes de abril, en el Reino Unido se reportaron los primeros casos y empezaron a surgir lo que llamamos alertas epidemiológicas. Y esta es la primera de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica que se emitió en mayo, un mes después, hablando de este problema. Y hay que enfatizar que la causa hasta el momento, hasta el día de hoy, no es clara. Sin embargo, los casos sospechosos deben ser adecuadamente estudiados, descartando hepatitis de la A a la E, así como otros virus, citomegalovirus, virus de Epstein-Barr, adenovirus, principalmente según las manifestaciones clínicas y la epidemiología de cada lugar y la evaluación de cada caso. Entonces, hay que ser muy cuidadosos y hacer todos los estudios pertinentes para descartar estas causas. Aquí quiero comentar que en términos generales, en un lugar como la ciudad de León, Guanajuato, e incluso la mayoría de las ciudades medianas en el país, tenemos recursos para estudiar el virus A, el virus B, el virus C, y Epstein-Barr, y citomegalovirus, adenovirus, pero los recursos para virus D o para virus C son menos frecuentes. Hay que enviar las muestras generalmente fuera de la ciudad o a algún laboratorio de referencia, pero esto se tiene que evaluar. E incluso puede haber hepatitis por otras causas no infecciosas, como medicamentos o causas metabólicas o tóxicos ambientales. Así es de que ante un caso que de origen parece una hepatitis viral y que los estudios que podemos hacer con nuestros recursos son negativos, se tiene que ampliar, se tiene que ser muy cuidadoso y se tiene que reportar.
Las manifestaciones clínicas en los casos que se han identificado hasta el momento, que son hasta ahorita algunos cientos, son enfermedad aguda severa, inflamación del hígado, con elevación de enzimas hepáticas que se conocen como transaminasas, con niveles superiores a 500. Aquí quiero decir que varían los resultados normales de un laboratorio a otro, pero que los máximos normales andan alrededor de 50 unidades. Y bueno, estos pacientes, los reportados, han tenido más de 500, es decir, 10 veces más ese valor. En muchos pacientes se enfermaron síntomas gastrointestinales como dolor abdominal, diarrea, vómitos e ictericia. No en todos, es decir, no todos se han puesto amarillos, pero sí la mayoría. Y la mayor parte estuvieron sin fiebre. ¿Cuáles son las principales causas posibles que hasta el momento se han planteado? Son varias, la verdad hay por lo menos 8, 10, 12 hipótesis, pero las que tienen más fuerza y pueden tener un poquito más de soporte hasta el momento actual es adenovirus, ya que se han identificado adenovirus en más de la mitad de los pacientes hasta ahora. Sin embargo, aún no es suficientemente claro el significado que esto tiene ni el papel que los adenovirus pudieran estar teniendo en el desarrollo de la enfermedad. Y aquí vale comentar que adenovirus es un virus muy frecuente, nos causa diarrea, nos causa infecciones respiratorias, muchos niños lo pueden tener, así es de que encontrar adenovirus en alguien que tiene hepatitis no necesariamente significa que sea la causa de la enfermedad, porque está presente en muchos niños de manera natural o ante enfermedades relativamente leves o un poquito más intensas, tanto de vías respiratorias como de tubo digestivo. Así es de que esto está por definirse, no se conocen adenovirus con la suficiente virulencia como para causar enfermedad hepática grave, así es de que esto es una hipótesis que tiene fuerza, que tiene sustento, pero que no se ha demostrado. Y la otra que también tiene soporte es que tenga alguna relación con SARS-CoV-2, con COVID. Y se ha postulado la posibilidad de persistencia del virus del SARS-CoV-2 en las células intestinales y que la asociación con algún otro factor que puede ser adenovirus sea la causa de daño agudo grave. De hecho, aquí sí vale la pena comentar que en el caso de SARS-CoV-2, de pacientes con COVID, sí se ha demostrado que en la etapa aguda de la enfermedad pueden causar daño hepático y se han reportado casos de COVID con daño hepático grave, como hepatitis aguda grave. Son excepcionales, pero ocurre. Nada más que en estos pacientes con hepatitis aguda grave, en la mayoría no se ha logrado demostrar este virus en su organismo y no se ha logrado demostrar en el hígado. Así es de que sigue siendo una hipótesis que no sabemos si pudiera ser por daño directo del virus o por algún otro mecanismo inmunológico que esto pudiera estar ocurriendo. Este es para los médicos quizá el documento más completo que me ha tocado revisar de Reino Unido para algunos otros aspectos que se tienen que investigar, ¿no? Y en relación al seguimiento, aquí vale la pena enfatizar de los primeros 163 casos reportados en Inglaterra, 11 han presentado enfermedad suficientemente grave como para requerir trasplante hepático. No son pocos. Es en esta serie menos del 10%, pero el requerir trasplante hepático implica un daño extremadamente grave, un paciente en riesgo inminente de perder la vida y recursos de atención que en México la mayoría de los hospitales no tienen. Pero hay que hacer también, estos mismos autores de este reporte hacen notar que los criterios de diagnóstico requieren altos niveles de transaminasas, de lo que comentábamos hace un momento que se tiene que hacer por laboratorio, que son pruebas rutinarias muy fáciles. Entonces, es posible que existan casos menos graves que no se están reportando, que ni siquiera se estén diagnosticando. Así es de que nos falta todavía mucho por conocer en relación a la hepatitis aguda grave. ¿En qué casos debe sospecharse y qué realizar los estudios correspondientes? Bueno, pues de acuerdo con las recomendaciones que actualmente existen, a las personas de 16 años o menos que presenten hepatitis aguda, que no sea por virus A, B, C, D ni E, que tengan transaminasas por arriba de 500,
y en quienes las pruebas disponibles en cada lugar para identificar los virus conocidos hayan sido negativas. Pero también cuando algún caso de hepatitis se pueda vincular epidemiológicamente con un caso sospechoso o confirmado. Esto no ha ocurrido hasta la fecha. De hecho, eso es una inquietud, también es una duda de que no se ha identificado una relación epidemiológica entre los diversos casos que se han reportado. ¿Cuáles son las recomendaciones? Es fundamental una alta sospecha clínica para el diagnóstico temprano de los casos y acudir a valoración médica. Entonces aquí la recomendación para los padres es, el niño tiene síntomas de enfermedad, la que sea, no piensen que es hepatitis, lo más probable que sea otra cosa, pero debe ser valorado médicamente. La notificación oportuna por parte del médico. Se deben continuar las medidas de prevención usuales como higiene de manos, alimentos y bebidas, así como las precauciones respiratorias, por lo que comentábamos de que adenovirus, que se transmite por vía respiratoria y también por vía oral, o SARS-CoV-2, que se transmite por vía respiratoria, puedan estar jugando algún papel en esta enfermedad. No hay recomendaciones de restricción de viajes turísticos o de negocios a países que hayan reportado casos. Y algo muy importante, mantener al día los calendarios vacunales según los esquemas oficiales de cada país, destacando las aplicaciones de las hepatitis prevenibles por vacunación, que son la hepatitis A y la hepatitis B. Y el último, mantenerse informado. Y aquí voy a destacar algunas recomendaciones. Primero, la alta sospecha clínica y la valoración temprana. No conocemos todavía suficientemente bien la enfermedad, pero sabemos que su tasa de transmisión no es alta. El número de casos reportados en el mundo es reducido. Su importancia radica en que las personas que la adquieren pueden llegar a presentar formas graves y hay incertidumbre en el comportamiento epidemiológico que depare para el futuro. Ante síntomas inespecíficos de enfermedad, es aconsejable tener valoración médica. La recomendación 3. Fortalecer las medidas de prevención usuales como higiene de manos, alimentos y bebidas, así como las precauciones respiratorias. Las recomendaciones deben aplicarse de manera adecuada, no excesiva. Los niños deben ser instruidos, apoyados y supervisados, tal como debe haber sido siempre. O sea, nada nuevo, no hay que hacer nada diferente. Lo que sabemos que hay que hacerlo bien, nada más. La higiene de los alimentos y bebidas ha sido siempre fundamental para la prevención de diversas enfermedades y hepatitis es una de ellas y esta nueva hepatitis probablemente también lo sea, que se adquiera por vía bucal. Así es de que eso que debemos hacer bien, que frecuentemente se nos olvida, pues hay que aplicarlo bien, sin excesos, pero sin omisiones. Las precauciones respiratorias, lo pongo con mayúsculas, deben mantenerse, también lo pongo con mayúscula, en lugares públicos cerrados, en especial los de mayor riesgo como las unidades médicas y los sitios muy concurridos. Y esto es cubrebocas bien puesto, bien ajustado, todo el tiempo y procurar espacios lo mejor ventilados posibles y no acudir a lugares a los que no sea indispensable. Mantener al día los calendarios vacunales según esquemas oficiales de cada país, destacando las aplicaciones contra hepatitis A y B. Esto no aplica solamente para los niños, sino también para los adultos. Yo les recomendaría a cada uno de ustedes que se acerquen con su médico o con su institución de salud para las recomendaciones de vacunación contra hepatitis A y B. Y quiero enfatizar la recomendación de hacer determinación de antígeno de superficie de hepatitis B en todas las mujeres embarazadas. Mantenerse informado con su médico de confianza, con los organismos oficiales y con los expertos reconocidos en el tema. Desafortunadamente también enfrentamos una enorme epidemia de malinformación o desinformación. Pues bueno, la intención es que la plática fuera pequeña, espero que no haya sido demasiado rápida, que no haya sido demasiado atrabancado el verbo. Creo que le voy a tomar ejemplo al presidente mejor de aquí en adelante para hablar despacito y dar tiempo para las preguntas que pudiera haber y espero que haya algunas y tenemos por lo menos unos 20 minutos para intentar darles respuesta. Y reitero mi agradecimiento con Médica Campestre, con la dirección del hospital, con los organizadores de estos webinars, pero sobre todo con quienes me han hecho favor de asistir a esta presentación.
Muchas gracias, doctor. Y uno de los objetivos principales de estos webinars justamente nacen con la pandemia por la gran cantidad de desinformación que existía en su momento. Y pues bueno, se han convertido ya en una tradición los jueves de webinar. Pues bueno, en esta ocasión el tema estuvo bastante interesante. Sí tenemos por aquí algunas preguntas que nos están realizando. Me voy a tomar la libertad de hacérsela. Nos pregunta Luis. ¿Por qué los médicos recetan dulces a los niños que les dio hepatitis A? Yo recuerdo que a mí me lo recetaron. ¿Actualmente lo siguen recetando? Bueno, supongo que sí lo seguirán recetando, pero no es una recomendación que no sé de dónde salga. Tengo alguna idea. Los niños con hepatitis aguda grave, uno de los problemas es que les baja el azúcar porque el hígado es un reservorio muy importante. Entonces, aquellos que tienen hepatitis aguda grave, que ponen en riesgo la vida, uno de los problemas que hay que estar atentos y que hay que resolver es esta baja de azúcar en la sangre que llamamos hipoglucemia. Pero eso es en las hepatitis agudas graves. Otro aspecto es que la capacidad de digestión y de asimilación de alimentos en los que el hígado tiene un papel fundamental se reduce. Es decir, sobre todo de alimentos pesados, de alimentos con alta carga de proteínas o con alta carga de grasas. De hecho, para la digestión de las grasas se ocupan de la bilis, de los ácidos biliares, y esto de repente no está bien en la hepatitis porque las vías biliares se obstruyen y por eso las personas se ponen amarillas. Entonces, sí hay algún problema en ese sentido, pero las personas, los niños, no tienen hambre, no quieren comer bien, llegan a vomitar, y esa es la manera en que el organismo se cuida a sí mismo contra la intención de los papás, las mamás y las abuelitas y todo el mundo de que estamos buscando que coman, y hay que respetar esta hiporexia, esta disminución del apetito, y si llega a ser muy severa o están vomitando mucho, pues es una razón, en los casos de hepatitis, aun cuando no sea grave, de hospitalizarlos para mantenerlos hidratados y no tener problema con el vómito y manejar sintomáticamente la enfermedad. Entonces, lo que mejor se digiere son los alimentos menos pesados, por decirlo así, con baja carga proteica y con casi nula carga de grasas. Entonces, los que más fácilmente se asimilan y digieren son los azúcares, así la sopa, la fruta, la verdura, se puede aceptar mejor y asimilar mejor. Pero de ahí a decirles que coman dulces todo el día hay una gran diferencia y no debe ser una recomendación definitivamente. Muchas gracias, doctor. Bueno, pues también nos pregunta Lucina. Buenas tardes, doctor Castellanos. Si el SARS-CoV-2 puede tener una hipótesis de estar relacionado con esta hepatitis, ¿es conveniente vacunar a los niños de 5 a 12 años con esta nueva promoción? Sí, desde luego que es conveniente vacunarlos, independientemente de que la hepatitis pueda estar relacionada. No, aquí quiero enfatizar otra observación que apoya esto. De los niños que han tenido hepatitis aguda grave reportados en el mundo, una muy buena parte han tenido COVID, y esto plantea la hipótesis de que el virus permaneció en el intestino y puede ser un cofactor para el daño o causar daño directamente. Una pequeña parte tienen COVID en el momento del diagnóstico, muy poquitos, pero una característica es que prácticamente ninguno está vacunado. Entonces, eso es un dato importante, es decir, la no vacunación pudiera ser un factor de riesgo para esto, pero sin duda la no vacunación es un factor de riesgo de COVID grave, de hospitalización y de lo que llamamos síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico. Entonces, la vacunación sin duda está recomendada y pudiera tener un beneficio adicional en prevención de esta hepatitis nueva en el caso de que SARS-CoV-2 tenga algún papel. Muy bien, doctor, muchísimas gracias. Luis nos está preguntando, doctor, ¿ha habido casos de este tipo de hepatitis en León? No que yo esté enterado. De hecho, en México se manejó el reporte de algunos casos en Nuevo León y después en algún otro sitio, pero esto deriva de que los estudios iniciales en su lugar de origen fueron negativos.
¿sí? Pero esto se debe completar en un laboratorio de referencia. En el caso de México es el Instituto Nacional de Diagnóstico y de Referencia Epidemiológicos, en donde se tienen más recursos para todos los demás agentes que pueden ser causa de esto. Entonces, algunos se han descartado, pero por lo menos uno se confirmó, un caso de que falleció, de hecho, en la Ciudad de México, en el Hospital La Raza, un niño originario del estado de Hidalgo, en el que todas las pruebas fueron negativas, incluso en el INDRE. Así es de que ese caso reúne totalmente los criterios de diagnóstico de esta forma de enfermedad, pero por fortuna no se ha generalizado. Afortunadamente, doctor. Bueno, Rosario nos pregunta, ¿con este tipo de hepatitis se podrá donar sangre después? Pues es una respuesta nada sencilla porque no conocemos comportamiento. De hecho, yendo un poquito a lo que sí sabemos de las otras formas de hepatitis, si las hepatitis curan, como sucede en la gran mayoría de las veces, las personas pueden donar, aun cuando hayan tenido hepatitis A o incluso aunque hayan tenido hepatitis B, si curó. Pero sabemos que algunas, como hepatitis B o hepatitis C, pueden dar lugar a estado de portador crónico o a enfermedad hepática crónica, y esas personas desde luego que no pueden donar. Y en este caso, pues no sabemos, no sabemos de hecho la causa, la etiología. Entonces necesitaríamos primero saber cuál es el agente infeccioso que la causa. Lo más probable es que sea algún agente infeccioso, probablemente sea un virus. Conocer cuál es el comportamiento, si puede o no evolucionar a formas de largo plazo o crónicas, y hasta entonces podríamos tener alguna recomendación en este sentido. Pero ahorita, pues, lo que nos faltaría es datos, información y mejor conocimiento para poder definirlo. Esto no quiere decir, desde luego, que las transfusiones deban suspenderse. Deben utilizarse adecuadamente. O sea, hay que transfundir al paciente que claramente se va a beneficiar de la transfusión, sea de glóbulos rojos, de plaquetas, de plasma, de lo que necesite, si lo requiere está bien, con los protocolos de sangre segura que tenemos hasta ahora, y no se agrega nada de esta nueva hepatitis porque no conocemos todavía algún nuevo agente. Si se llegara a conocer, seguramente se va a incluir en los protocolos. Muy bien, doctor, muchas gracias. Montserrat dice, ¿se puede aplicar la segunda dosis de la vacuna de la hepatitis A aun cuando ya transcurrieron los 6 meses? ¿O qué recomiendan? ¿O habría que aplicar el esquema de doble dosis nuevamente? No, ni para hepatitis A y esencialmente para ninguna otra enfermedad, el que se haya rebasado el periodo recomendado para las dosis subsecuentes implica reiniciar el esquema. Es una práctica desafortunadamente común todavía, pero que no tiene una base. ¿Qué ocurre si se pone la primera dosis de hepatitis A o de cualquier otra y transcurre cierto tiempo, dependiendo de qué enfermedad se trate? Puede ser que la protección inicial se pierda. Pero una vez que se aplica la segunda dosis, es segunda dosis y se tiene en el organismo lo que se llama respuesta de memoria, que es una respuesta mucho más intensa, mucho más rápida y mucho más duradera. Entonces, la recomendación para la segunda dosis de hepatitis A es de aplicarla entre los 6 y los 18 meses después de la primera. Pero si transcurrieron más de 18 meses, es ponerla lo antes posible y es segunda dosis. No se requiere de reiniciar. Muchas gracias, doctor. Bueno, y esta pregunta está interesante. Pregunta Toño, ¿por qué solo a los niños? Pues sí, es muy interesante esa pregunta. Yo también quisiera tener la respuesta. Creo, pero eso es una postura personal, que estamos viendo, como nos ha sucedido con muchos padecimientos, la punta del iceberg. Es difícil pensar que estamos diagnosticando absolutamente todos los casos que están ocurriendo en el mundo y que no se nos ha escapado ninguno. De hecho, como bien usted comentó al principio, se puso un límite de edad mucho más reducido. Actualmente dicen, bueno, pues hasta 16 años. Y decimos más de 500 de transaminasas. Puede haber casos que tengan este nuevo agente, si es que existe, y no tengan enfermedad tan seria como ocurre con las otras hepatitis. Así es de que
falta información, falta tiempo y es una muy buena pregunta que al día de hoy no tiene respuesta porque es solamente niños. Muchas gracias, doctor. Bueno, pues aquí nos está preguntando Cintia, dice, hola doctor, buenas tardes. ¿Existe un periodo común entre los síntomas que se presentaron de la hepatitis aguda después de una infección de COVID? No, son periodos largos, bueno, son periodos más que largos variables, desde pocos días hasta varias semanas, pero un porcentaje significativo de los pacientes tenían este antecedente. Algunos porque se logró identificar en el historial clínico que habían tenido en algún momento prueba positiva de PCR o de antígeno. Y algunos otros porque al tomarles anticuerpos eran positivos, es decir, hablaban de una infección pasada, eran niños no vacunados, así es de que no había más explicación que infección natural y que no habían tenido diagnóstico previo de COVID, pero sí evidencia de infección pasada por la positividad en sus anticuerpos, pero es desde pocos días hasta varias semanas, es decir, algunos meses. Así es de que no hay un periodo definido, preciso para todos ellos. Es bastante amplio el rango. Muy bien, doctor, muchas gracias. Nos pregunta el doctor José Alfaro. En los niños que tienen la probabilidad de padecer esta enfermedad, ¿quién es el experto que debe revisarlos? O bien, ¿qué debe de hacer su médico de confianza? Pues yo diría que el experto es el médico de confianza que le tengan cada quien, el que esté con el que lleven regularmente al niño. Puede ser el pediatra, puede ser el médico general. Mi recomendación sería para el médico que ante la ausencia de un diagnóstico claro que explique los síntomas que el paciente tenga, vale la pena ser ahorita un poquito más acucioso y tomar pruebas de laboratorio. ¿Qué quiero decir con esto? Puse el ejemplo de hepatitis A al principio. Decía niños que tienen síntomas vagos, que tienen un poco de fiebrecilla, que están decaidones, que comieron menos, que vomitaron hoy en la mañana, pero después ya no, que uno los revisa, no les encuentra algo, y en condiciones generales decimos, oye, pues seguramente es algo viral, hidrátalo, dale este medicamento para la fiebre si es que tiene, o para el dolor, y vamos a esperar la evolución. Eso lo hacemos regularmente. Vemos que el niño está bien, que está hidratado, que no tiene mayor problema. Sin embargo, ahora, tanto con COVID como con esta hepatitis, creo que tenemos que ser un poquito más proactivos en este sentido. Es decir, bueno, no tengo claro el diagnóstico, vomitó, tuvo un poquito de diarrea, tuvo 2 evacuaciones agudas, bueno, pues le voy a hacer una prueba de rotavirus, le voy a hacer una prueba de adenovirus, y a lo mejor tomo la decisión de hacer una prueba de sangre para medir transaminasas. No puede ser una recomendación general, hay que individualizar cada caso y por eso la importancia de buscar la atención con el médico que habitualmente atienda al niño. Y la recomendación al médico es, no hay un diagnóstico claro en ese momento, hay que investigar lo que más oriente dependiendo de cada caso en particular. Y ahorita puse un ejemplo, vomitó 2 veces, tuvo 2 evacuaciones agudas. He visto varios niños con rotavirus en las últimas semanas, seguramente en el laboratorio pueden decirnos, ha habido bastantes resultados positivos. Entonces hay que ser un poquito más acuciosos. Resulta que tiene fiebre, le duele la garganta o no lo manifiesta, estuvo tosiendo, pues a lo mejor sea COVID, a lo mejor sea influenza. Entonces tengo que, insisto, ser un poquito más cuidadoso y más proactivo en el intento de establecer un diagnóstico con la mayor certeza posible. Resulta que los síntomas persisten y mis estudios fueron negativos, no tiene rotavirus, pues a lo mejor vale la pena tomar una muestra de sangre y medirle transaminasas. Entonces, esta sería, no sé si de esta manera general estoy dando respuesta a la pregunta, pero es tanto los padres como los médicos seamos o tenemos la obligación de ser más cautos en el contexto epidemiológico que actualmente estamos viviendo. Muchas gracias, doctor. Bueno, pues también tengo una pregunta muy interesante por parte de Carolina. Dice, doctor, ¿qué opina de la teoría de que este tipo de enfermedades se debe a que los niños ya no se exponen a la misma cantidad de patógenos que antes por estar encerrados jugando videojuegos o por los padres helicópteros que ya no dejan a sus hijos jugar en la tierra?
Pues bueno, qué buena pregunta. Creo que es algo que me preocupaba o me preocupa, por ejemplo, con mis nietos, ¿no? Nos encerramos tanto en los primeros meses de COVID, estaban aislados, no tenían contacto con otros niños. Y sí, naturalmente, la experiencia inmunológica que naturalmente se va ganando, pues se está retrasando. Y esto ha sucedido a lo largo de la historia, si me permiten poner algunos ejemplos. Si habláramos de sarampión, si habláramos de rubiola antes de la vacunación a gran escala, si hablamos de varicela, si hablamos de hepatitis A, hay periodos en que las enfermedades naturalmente suben. ¿Y esto a qué se debe? A que se acumulan susceptibles. Es decir, personas que no han tenido contacto nunca con esos virus, nunca, y de repente llega con uno y tiene una comunidad de personas susceptibles y entonces empieza a haber de manera natural muchos más casos. Esos se enferman y entonces esa población queda inmune, queda protegida. Durante los periodos siguientes, que pueden ser meses o años, hay muy pocos casos, hasta que otra vez hay población nueva, hay nuevos niños, nacen más, van creciendo y se van acumulando susceptibles. ¿Qué ha sucedido durante este periodo de 2 años de aislamiento? Que se han acumulado susceptibles para muchos padecimientos. Entonces ahora estamos viendo más de lo que veíamos regularmente antes de la pandemia de muchas enfermedades infecciosas. La hepatitis es una, hepatitis A. De repente empecé a ver algunos casos de hepatitis A, no de esta hepatitis aguda de causa no conocida, varicela, rotavirus. Me tocó ver varios casos de rotavirus en estas últimas semanas. Entonces, sí, desde luego, este aislamiento, esta poca experiencia, da lugar a la acumulación de susceptibles y a elevación en la frecuencia de algunas enfermedades. Y quiero reiterar que esto lo vemos es histórico, ¿sí? En los libros decíamos, los brotes de sarampión ocurren cada ciertos periodos, de varicela, hepatitis, justamente por este fenómeno. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias. Bueno, y por aquí tengo otra pregunta. Dice, Hinojosa nos pregunta, doctor, si tuve hepatitis B años antes de tener bebés, ¿mis hijos pueden tener hepatitis crónica o solo cuando se está embarazado o enfermo? No, si usted tuvo hepatitis B y curó, sus niños no tienen ningún problema. El chiste es que esté segura que esa hepatitis B curó. Y eso no solamente se ve a través de desaparición de síntomas, por ejemplo, o incluso de normalización de pruebas de función hepática, como las transaminasas, sino en la negativización de lo que son antígenos. Esto ya no es tan fácil de transmitir al público, pero el virus de hepatitis B tiene ciertos componentes del virus que llamamos antígenos. Los más conocidos son el antígeno de superficie, OS, y el antígeno E. Entonces, una persona que tuvo hepatitis B y curó, se le quitaron los síntomas, sus pruebas de función hepática se normalizaron y en las pruebas de laboratorio el antígeno de superficie se negativizó, el antígeno E se negativizó y lo que va a tener positivos, y los puede tener positivos durante mucho tiempo, son los anticuerpos. Pero eso significa que está curada, que puede donar, aunque los protocolos de repente pudieran decir que no, y que no tiene ningún riesgo de transmisión en el embarazo. La prueba que recomiendo que se haga en el embarazo es la determinación de antígeno de superficie. Si el antígeno es positivo, el virus se está replicando, tenga o no tenga síntomas, tenga o no tenga alteraciones en las pruebas de función hepática. Entonces, si tuvo y curó, y está segura que curó, sus niños no tienen ningún riesgo. Muy bien, doctor. Ni nadie más, ni su esposo, ni nadie más. O sea, la hepatitis está curada, es como si no lo hubiera tenido. Así es. Doctor, y pues nos están preguntando dónde pueden contactarlo, dónde tiene su consulta para dar seguimiento en caso de una necesidad para con sus hijos. No sé si nos puede decir dónde lo podemos localizar. Sí, pues aquí en Médica Campestre, en la Torre 1, en el segundo piso.
El teléfono es de la Torre 1, es 477-717-3939. Pues aquí estoy, la mayor parte del tiempo. Yo espero que, ya estoy viejito, pero espero que todavía sean unos años. No, doctor, pues van a ser muchos años más. Doctor, pues agradecerle mucho su tiempo, su dedicación en esta gran presentación. Por aquí tenemos algunas felicitaciones, gente que lo manda a saludar, que lo conoce. Y pues a nombre del Hospital Médica Campestre, doctor, le vamos a hacer llegar el presente reconocimiento por su valiosa participación en el webinar del día de hoy, sobre todo un tema tan importante sobre la nueva hepatitis en los niños. Doctor, agradecerle nuevamente su participación. No, pues al contrario, muchísimas gracias. Gracias a usted, gracias a Médica Campestre, gracias a todos quienes participan en la organización de estos webinares, que es una estupenda idea. Pero reitero, pues muchísimas gracias a los asistentes, que espero que hayan sido bastantitos, no tengo idea de cuántos, pero si hayan sido 8 o hayan sido 80, pues espero que haya sido de utilidad. No, muchísimas gracias, doctor. Y pues bueno, recordarles que en el apartado de folletos que se encuentra en la parte superior derecha, podrán descargar la presentación que el doctor amablemente nos compartió a lo largo de este webinar y ahí mismo podrán descargar la revista Salud y Felicidad. Vamos en el número 62 de la serie, donde podrán encontrar este, así como otros temas de interés que hemos tocado con los webinars anteriores. Por aquí Pablo en el chat les puso cuáles son las recomendaciones, las ligas de donde pueden obtener las constancias de asistencia en los diferentes webinars, incluyendo el de ahora. Y pues bueno, invitarlos la próxima semana. También nos acompañará un infectólogo, en este caso de adultos, el doctor Óscar Moisés López Anabio. El doctor nos hablará sobre la viruela símica, la nueva pandemia. Pues bueno, vamos a ver qué nos dice al respecto sobre esta nuevo virus que está circulando. Entonces, pues agradecerles a todos ustedes y pues nos vemos por aquí la próxima semana. Doctor, muchas gracias. Pablo, muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Hasta luego.